Ley de las proporciones definidas. En un experimento reaccionaron 15 gramos de hidrógeno H2 con 80 gramos de oxígeno O2. La masa de oxígeno se consumió completamente y se formaron 90 gramos de H2O, es decir, agua. A. Escribe la ecuación química que representa la reacción. Bueno, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta, según la lectura de contexto, reaccionaron el hidrógeno con el oxígeno para formar H2O. Entonces colocamos H2 más O2 produce H2O. En este orden de ideas se hace necesario establecer el equilibrio de átomos tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, es decir, reactivos y productos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 1 oxígeno. Coloco un 2 y ya se balancean los oxígenos. 2 por 1, 2 y aquí hay 2. Pero los hidrógenos se desequilibran. 2 por 2, 4. Por lo tanto debo de anteponer el 2 acá. Y de esa forma ya queda balanceada la ecuación. Bien, según lo visto en las masas atómicas que se mostraron en la tabla periódica al comienzo, sabemos que el hidrógeno obtiene una unidad atómica, una masa atómica de 1. Luego, como hay 2 por 2, 4, la cantidad de gramos totales serán de 4 para el hidrógeno. Oxígeno hay 2, 2 por 16 me da 32. Y aquí tenemos H2O. En este orden de ideas, como hay 2 hidrógenos, 2 por 1 me da 2. Y como hay un oxígeno y el oxígeno pesa 16, 1 por 16 me da 16. Luego al sumar 2 más 16 me da 18. Pero como puedes observar, aquí lo precede un 2. 18 por 2 da 36. Literal B. ¿Cuál es la composición porcentual del agua H2O? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que la composición porcentual de un elemento es igual a la masa del elemento sobre la masa del compuesto multiplicado por 100. En ese orden de ideas, yo tengo que determinar la composición porcentual para los dos elementos que conforman el agua, que son el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, la composición de hidrógeno y la composición de oxígeno serán igual a, veamos, porcentaje de hidrógeno es igual a la masa de hidrógeno presente en el ejercicio, que en este caso tenemos aquí 2 gramos, ¿verdad? Porque la cantidad de hidrógeno presente es acá. Bien, para determinar la composición porcentual de cada elemento, ya sabemos que la fórmula original es porcentaje de elemento igual a la masa del elemento entre la masa del compuesto multiplicado por 100. Al querer determinar el porcentaje de hidrógeno en el agua, lo que hacemos es averiguar la cantidad de hidrógeno que hay presente en el agua. En este caso hay 2 átomos multiplicado por 2 gramos me dará 2 gramos. En total la molécula de agua pesa 18 gramos. Y todo lo multiplico por 100. Gramos con gramos se cancelan. Y mi porcentaje de hidrógeno es equivalente a 11.11%. Repito, se divide 2 entre 18 y se multiplica por 100 y me da 11.11. En el caso del oxígeno, la cantidad de oxígeno presente en el agua ya sabemos que es 1 por 16 me da 16 gramos y lo dividimos entre la cantidad de masa del agua que son 18 gramos y lo multiplicamos por el número 100. El porcentaje de oxígeno es igual a 88.88. ¿Cómo obtenemos este valor? Dividimos 16 entre 18 y lo multiplicamos por 100. De esa manera, calculamos la composición porcentual para los elementos que conforman el agua H2O. Ejercicio C.
Seguimos con el mismo ejemplo, con el mismo problema. ¿Qué cantidad de hidrógeno H2 sobra? Bueno, según lo que me describen inicialmente en el ejercicio, reaccionaron 15 gramos de hidrógeno H2O con 80 gramos de oxígeno O2. Dice que la masa de oxígeno se consumió completamente y se formaron 90 gramos de agua. Pues si usted observa, si el oxígeno se consumió completamente y se formaron 90 gramos de agua, quiere decir que simplemente usted toma los 80 gramos de oxígeno y lo combinará con X gramos de hidrógeno para formar 90 gramos de agua. En este orden de ideas, si yo despejo X es igual a 90 menos 80 y eso me da un valor de 10 gramos. Es decir, la masa de hidrógeno que se utiliza es de 10 gramos para formar los 90 gramos de agua. Pero como acá en este caso me están dando inicialmente 15 gramos, entonces como reaccionan inicialmente 15 gramos de hidrógeno y solo se necesitan 10 gramos de hidrógeno, entonces sobrarán lo siguiente. Gramos de hidrógeno que sobran serán igual a 15 gramos de hidrógeno que me dan de partida menos 10 gramos de hidrógeno que es lo que necesito. Entonces los gramos de H2 que sobran corresponden a 5 gramos y de esa forma hallo la cantidad de hidrógeno que sobra del proceso químico anterior. El literal D expresa lo siguiente: ¿cuál es la proporción de hidrógeno y de oxígeno? Para determinar la proporción de hidrógeno y de oxígeno es necesario establecer la cantidad de átomos que se necesitan para formar ese compuesto mediante la siguiente fórmula. Cantidad de átomos es igual al porcentaje del elemento dividido entre la masa atómica en este caso, como yo quiero hallar la cantidad de átomos de hidrógeno, simplemente lo que hago es dividir en la composición porcentual del elemento, que ya sabemos que es de 11.11%, pero en nuestro caso le asignaremos la unidad gramo dividido entre la masa atómica. Ya sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, por lo tanto la cantidad de hidrógeno será la misma, 11.11 átomos. La cantidad de oxígeno sería dividiendo la composición porcentual del oxígeno, que es 88.88%, pero que en nuestro caso cambiaremos a gramos y lo dividimos entre 16. De esa manera, el resultado que obtenemos de la división es 5.55. Observa que estos dos valores me dan un número. Ahora, dividimos el mayor número entre el menor y el menor entre el mismo menor de la siguiente forma. Para el caso del hidrógeno, dividimos 11.11 entre 5.55 y eso me da un valor de 2. Y para el caso del oxígeno, dividimos 5.55 entre el mismo menor, que es 5.55, y obtengo un valor de 1. Si observas, la cantidad de hidrógeno que se necesitan para formar agua son 2 átomos. La cantidad de oxígeno que se necesita para formar agua es 1. Luego la proporción será 2 hidrógeno por 1 oxígeno.
es decir, proporción 2:1. Y con eso hallamos la solución al ejercicio. Literal E. Seguimos con el mismo ejercicio. ¿Cuánto hidrógeno se encuentra en otra muestra de compuesto agua H2O que contiene 160 gramos de oxígeno O2? Bueno, ya sabemos que el agua H2O está formada por 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. 2 más 16 me da 18 gramos. En este orden de ideas, para saber cuántas veces está esta sustancia contenida, lo que hacemos es dividir la cantidad de oxígeno contenido en la masa de 16 gramos de O2. Para ello lo que hacemos es partir de los 160 gramos de O2 y, como lo dije anteriormente, lo dividimos entre la cantidad de oxígeno, que en mi caso en particular es 16 gramos de O2. Cancelamos términos semejantes y realizamos la operación matemática. Quiere decir que está presente 10 veces. Luego, como sabemos que la cantidad de hidrógeno son 2 gramos, lo que hacemos es multiplicar 2 gramos de hidrógeno H2 por la cantidad de veces que se encuentra el contenido 160 gramos de oxígeno entre los 16 gramos de oxígeno del agua. En este caso, multiplicamos por 10 veces. Y el valor que obtenemos son 20 gramos de hidrógeno. Luego, la respuesta es esta.